Joan creía que hubiera podido ser una buena madre para Mariana, porque lo era, y muy buena, para Bob. No había sido lo mismo con su verdadero hijo, Tommy, a quien había dejado caer desde un piso 13 en su vivienda anterior y en su vida anterior. En realidad, se había descuidado y el niño, que tan solo tenía 2 años, asomó demasiado su cuerpo por entre los barrotes del balcón. Joan se culpaba por ese descuido. Desde entonces había dejado de fumar marihuana y se había mudado a un piso más bajo, lo más bajo que se podía conseguir en el Soho, sin pagar una fortuna. 2º piso por escaleras. Mariana no creía lo mismo que Joan. Ella tenía su propia madre en Buenos Aires, muy lejos de Manhattan, y con una sola madre le bastaba. Pero estaba cómoda en ese departamento, en el que una mujer enorme y blanca le preparaba sus platos de cuando era ama de casa, a cambio de un poco de compañía y una renta barata, quincenal. Y le dejaba llamar por teléfono seguido. Y le compraba el Village Voice, y le había hecho una gran torta para su cumpleaños. Bob era la gata, y se estaba muriendo. No era de ninguna raza conocida, color café con leche. Joan afirmaba que la compañía de Bob había sido la única cosa importante desde la muerte de Tommy. Lo decía así: Bob es la segunda persona con la que pude convivir. Ahora, bueno, también estaba Mariana. Pero ¿cuánto podía durar en Nueva York una mujer tan latina como esa chica? Joan estaba dispuesta a disfrutarla todo el tiempo que ella quisiera ser su inquilina. Cuando Mariana le preguntó por qué le había puesto un nombre masculino a la gata, Joan levantó los hombros. No le importaba que fuera gata o gato. Al principio la había llamado Barbie. Había sabido ser un buen juguete para Tommy, un juguete vivo. Después le cambió el nombre. A la gata tampoco le importó. De todas formas, no había sido de esas mascotas que responden a un nombre. Para Mariana, que la conoció recién de grande, no pasaba de ser un animal siempre acostado, con el movimiento restringido a la respiración y al comer. Mariana había llegado a Estados Unidos a probar suerte y estaba pasando por su primera crisis de inmigrante. Manhattan era una ciudad agresiva y fría. Sobre los azulejos del baño de Ezeiza, antes de subirse al avión, Mariana había anotado: nacer aquí fue un error geográfico. A un año de vivir en Estados Unidos, no estaba tan segura. Sentía que había flaqueado. Flaquear para ella era necesitar su mate, su asado, los ñoquis del 29. ¿Por qué ahora le gustaba el tango si nunca antes le había llamado ni remotamente la atención? Tener un origen, cuando alguien se quiere ir, es peor que no tenerlo, pensó. Sentir ese origen para Mariana era el mismo germen del mal, la enfermedad en su expresión más absoluta. Ella no necesitaba un país ejemplar. Necesitaba tener una vida propia, de la que sentirse orgullosa. La primera cuenta la había sacado a los 33 años en un banco que no solo no le pertenecía, sino que en algún momento de la historia reciente había perjudicado a su propia nación con uno de esos desfalcos que suceden en Latinoamérica. Ese banco importado representaba lo que ella más odiaba, lo que la había hecho irse de Buenos Aires. Pero las cartas estaban dadas. Joan había tenido 30 años en el 76. En ese momento, los argentinos que tenían 30 años se iban del país por motivos políticos para que no les pusieran una bomba. Joan, en cambio, era neoyorquina. Después de la muerte de Tommy, una Joan muy joven se había hecho un tatuaje con una T pequeñita en el seno izquierdo, donde creía que estaba su corazón. Pero a los 48 años lo había perdido en una mastectomía. Desde entonces no veía a ningún hombre. El cáncer se había detenido.
Una prótesis llenaba el vacío de su corpiño, como un edificio ficticio levantado sobre las ruinas de otro anterior. Mariana ya la había conocido así, con los ojos tristes, caídos en los rabillos, una gran mancha blanca en el pelo y sin la T. Bob tenía una mancha muy parecida sobre el lomo de color amarillo. La mancha hermanaba a Joan con su mascota, por lo que jamás se iba a teñir. También creía en la existencia de los ángeles, en los seres de otros planetas, en los libros de Dale Carnegie y en la dieta Scardale, aunque nunca le había hecho bajar ni medio kilo. Tanto ella como Bob eran obesas. El alcalde de Nueva York tenía una propuesta para solucionar el problema de los gatos en la calle: multar a las personas que los alimentaban, para así matar de hambre a los animales y evitar su incontrolada superpoblación. Joan había enviado una carta al correo de lectores del Times. Fue muy severa. Lo mejor era multar a los que los abandonaban, a los que no los esterilizaban, verdaderos responsables de un paisaje desolador de gatos inundando la City. Y llamaba criminal al alcalde. El Times había publicado la carta sin censurar. Mariana la había leído durante el almuerzo. Joan le pidió su opinión. Mariana le dijo que le parecía una carta heavy. Se mostró sorprendida. ¿Bob está esterilizada? No. ¿Nunca le había hecho ligar las trompas? No. ¿Y por qué ahora lo exigía con tanto énfasis a los demás? Joan argumentó que Bob se la pasaba adentro del departamento. Así había sido durante 15 años. La ciudad se salvaba de la suciedad de Bob a partir del encierro de Bob. El mismo encierro que aseguraba la castidad de Bob. A Mariana no le pareció algo muy justo. Joan se llenaba la boca, como todos los americanos, con la palabra libertad, pero a la hora de actuar, do what I say, not what I do. Joan se sintió insultada. Esa era su frase preferida para agredir a los republicanos. Levantó los restos del almuerzo y le cobró la quincena por adelantado. ¿Quién era esa argentina para opinar sobre la libertad? A ella, que había hecho el amor en el pasto, desnuda y a la intemperie, con todos sus amigos. De una de esas relaciones había nacido Tommy. El padre podía haber sido cualquiera, y cualquiera de ellos, si Joan lo hubiese pedido, se habría hecho cargo de la paternidad sin requerir el análisis de sangre. Habrían aceptado a Tommy sin preguntarse nada. A Mariana tampoco le había gustado la actitud de Joan. Decidió que era mejor salir a la calle que quedarse a discutir. Los yanquis confundían libertad individual con libertad social. Lo había notado en todo este tiempo de vivir ahí. Ninguno de ellos se iba a mosquear por la desigualdad del mundo, salvo que les tocara personalmente, por alguna razón injusta y equivocada. Joan era una más. Participaba de todos esos movimientos solidarios, no porque fuera realmente solidaria, sino para olvidar la culpa de haber descuidado a su bebé. Con su cucharón en la mano, sirviéndole comida barata a los desarrapados de la otra cuadra. Gorda chota, pensó Mariana en argentino. La calle estaba vacía. Se dirigió hasta Spring y Wooster a comprarse un helado de agua gusto a frutilla. Tenía que comprender que ahora que la gata estaba malita, el humor de Joan había caído en picada, como un avión a punto de estrellarse contra el suelo. Joan era la madre de Bob, como lo había sido de Tommy. Casi nadie pasaba en la vida por la muerte de 2 hijos. Gracias a Dios, pensó. Tenía que hacer un esfuerzo para comprender a esa mujer enorme y blanca, porque la quería. No como madre, eso estaba claro. Por lo menos lo estaba para Mariana. Joan era el único gesto humanitario que había recibido de Manhattan, el único mimo de esa ciudad salvaje.
El paqui le hizo una rebaja. El helado valía $1.20 y le cobró solamente $1. Además le regaló una sonrisa. Mariana se sonrojó. Aún lo podía intentar si quería. O al menos, si estaba muy segura de volverse a la Argentina, debía despedirse bien. De Joan, de Bob, de los pocos que habían sabido tratarla con amabilidad y respeto. Tenía que aprender a despedirse de sus gorditas. Tenía que empezar a aprender a despedirse. Thank you. Have a nice day. Le devolvió la sonrisa al paqui. Caminó hasta Washington Square Park y se sentó a mirar el arco de Cuando Harry conoció a Sally. El Nueva York de las películas no era ni parecido al de la realidad. En el medio de la plaza había un lanzallamas árabe. Llevaba una túnica chamuscada en el ruedo. Bebía un trago de querosén de una botella, lo retenía en los carrillos y lo escupía sobre las antorchas. La lengua de fuego volaba medio metro. Dejaba el aire impregnado de un olor a combustible que no se correspondía con el tímido gusto a fruta del helado. Mariana decidió hacer lo que hacía cuando iba a ayudar a Joan a sus comedores de pobres y harapientos: no oler. Siempre le había parecido injusto que la percepción no se pudiera cerrar, salvo en el caso de la visión, el gusto y el tacto. Cerrar los ojos para no ver, la boca para no degustar, los dedos de una mano para no tocar. No pasaba lo mismo con la nariz y las orejas. A la nariz había que apretarla para no oler. A los oídos, impedirles el paso del ruido con las manos o tapones. Era injusto. Y ella había experimentado un método para no oler. Podía, a voluntad, cerrarse. Como ahora, por ejemplo. Mariana dejó de sentir el combustible quemado. Porque quiso. Porque el fuego quemado la agredía más que las bocanadas que salían de los edificios neoyorquinos en invierno. Más que el olor a frito de los McDonald's. Más que el olor a basura del barrio chino. Aún más que el olor a sudor y a orina impregnado en la piel de los homeless de Joan. ¿Por qué tenían que soportar la soberbia de los neoyorquinos, esa angustiante espera del inmigrante a ser echado? A que los fueran, echando despacio, meticulosamente, minuto a minuto, empleo a empleo. Apagándonos el fuego, pensó. Fuego, repitió Mariana en español, en el mismo idioma de sus pensamientos. La sola palabra produjo en su cabeza un silencio de miedo. Nada de lo que había alrededor estaba sonando, como si los ruidos se hubieran quedado quietos. Lo había logrado. Había logrado silenciar a Manhattan, tapar sus oídos a voluntad como lo hacía con la nariz. Para algo le había servido ese año. Había aprendido definitivamente a no sentir. La patinadora dobló por Houston y Mariana regresó al departamento, pensando que ya era hora de irse de ese país para no volver nunca, y abandonar para siempre a esos yanquis de mierda, con sus sorteos anuales de green cards, sus programas imbéciles de preguntas y respuestas, sus videogames de todo y sus parches de nicotina para dejar de fumar. Cuando pasó la puerta del departamento, con la decisión tomada, encontró a una Joan doblada en el sillón. Tenía entre las manos una lata de Whiskas Special, de esas que valen $12, y Bob comía solamente el día de su cumpleaños. La lata estaba abierta y vacía. Mariana miró el plato de Bob, lleno, sin tocar. Miró las piedritas, limpias. La cara de Joan, mojada. Se iba a ir, no había dudas. No era su lugar, no era su gente, no era su gata. Aunque estuviera muy enferma. Aunque Gaal, el veterinario de Bob, opinara que había que sacrificarla porque estaba sufriendo. Bob estaba viejita. Joan estaba viejita. Mariana siguió hacia su habitación sin hablar. Se acostó y se tapó hasta la cabeza para que no la oyeran llorar.
A las 7 de la tarde, Joan la despertó para cenar. Se había repuesto un poco. Sobre la mesa había una botella de vino tinto de California, copas, velas, flores. El mantel de encaje que usaba en Navidad. Sirvió las copas. Le contó su plan en detalles. A veces la muerte es la única manera de cura posible, la forma de paz. Bob es un pet, no es un roommate. Los compañeros deben ser humanos, afirmó Joan en un Spanglish cerrado, pero que Mariana entendió, aunque no compartió, porque de chica había tenido un caniche toy que hasta dormía en su cuarto. Los humanos eran los únicos seres con conciencia, continuó diciendo Joan, y se necesitaba conciencia para acompañar a alguien realmente, racionalmente. Si no, era un simple estar al lado del otro, una cuestión de acostumbramiento. El caniche había preferido estar con Mariana a estar con otras personas. Mariana le hacía mimitos y él se dejaba y disfrutaba mucho. Lo que diferenciaba a un ser humano de una mascota no era la cualidad de acompañar, sino la incondicionalidad. Las mascotas son una compañía de esas que no contradicen al hombre, solo lo apoyan en todo lo que éste quiera hacer. Y uno las puede echar, total, vuelven, como los esclavos, como los inmigrantes. Tampoco Bob había sabido ser una hija para Joan. Comparar su mascota con un hijo era menospreciar la memoria de Tommy. En eso Mariana estaba de acuerdo. Aunque Bob hubiera durado 15 años y Tommy apenas 2. Pensó que ella misma iba a durar muchísimo menos. La Argentina estaba ahí, a golpe de avión. Una república inmensa, injusta, absurda, maltratadora, pero de ella, secretamente propia. El lugar donde había nacido y al que estaba por volver, aunque no supiera bien para qué. Mariana pensó que ella también había tenido que menospreciar a su tierra para poder irse, como Joan estaba menospreciando a Bob, deshumanizándolo un poco para poder hacer lo que el médico le había ordenado. Ningún país de salida era tan malo, como ningún lugar de llegada, soslayando la muerte, tan bueno. Tenían hora en la veterinaria a las 9 de la mañana. Gaal en persona se ocuparía del asunto. Le daría una inyección de 500 miligramos de pentotal. Ella estaba preparada, aunque no lo pareciera. Mariana supuso que Joan estaba tan preparada a sacrificar a su mascota como ella misma lo estaba para el regreso. Esa mezcla de miedo y entereza las ataba como un lazo invisible. Supo que si la ayudaba a sacrificar a Bob, Joan tal vez podría ayudarla a partir. Tit for tat. Se corrió el pelo de la cara y le dijo que la acompañaba, porque tenía la mañana libre. No pensaba volver a su trabajo en el supermercado. Joan se quedó dormida a fuerza de somníferos. Mariana no durmió. Pensó toda la noche. O tal vez durmió un rato, pero lo sintió como un pensamiento. ¿Qué era lo que más le agradecía a los Estados Unidos? El descuento del pakistaní. Iba a pasar el mal trago del sacrificio, como había pasado todos los malos tragos de Manhattan. Iba a cargar la gata, apoyarla sobre la camilla, aferrarle las patitas mientras Gaal le ponía la inyección. Iba a aprender algo de ese perfume enrarecido que emanaba del acto de eutanasia por amor. Si estaba mal así, ¿para qué seguir viva? Basta de yanquis, basta de estos gordos analfabetos. Joan había sido otra cosa, aunque ahora la viera de lejos, como un barco que se ha adentrado en el océano y ya no se puede alcanzar. Joan había sido buena. La vida es así. Unos se van, otros se quedan solos. Algunos mueren llenos de hijos y nietos. Algunos toman trenes hacia ninguna parte, se meten un tiro en la sien, se enferman, se emborrachan, se caen. Simplemente se caen. De la sociedad, del mapa, de la existencia.
doblar las rodillas, flaquear. En una vereda cualquiera, en Washington Square Park o en la Plaza de Mayo. Y Harry nunca conocerá, jamás, a Sally. Se despertó con los primeros ruidos, lo que quería decir que había dormido algo. Toc, toc. Joan con el desayuno listo, Joan maquillada, Joan con su vestido de verano más hermoso, uno lleno de margaritas, café con leche, tostadas y un whisky sin hielo. Bob las miraba desde el sillón respirando despacio. Podía oírse el aire saliendo como desde un fuelle viejo por las fauces del animal y también el respirar asmático de Joan. Mariana no hacía ruido. Para saber que estaba viva, habría que haberla auscultado. Se había propuesto entereza y la iba a conseguir. Iba a ayudar a Joan sin comprometerse, sin ponerse nerviosa. Iba a pararse ahí como si estuviera haciendo una cola en el consulado. El adiós a Bob iba a ser su propia despedida. «Let's go», dijo. No había tocado el desayuno. Joan apuró el whisky y agarró la cartera. Se puso un chal sobre los hombros y enfiló hacia la puerta. Mariana levantó a Bob entre sus brazos. La gata se dejó tomar. Era un animal vencido. Estaba vencida como su dueña, aunque Joan se hiciera la guapa. Mariana sintió que era la única verdaderamente guapa de ese trío gastado. La veterinaria quedaba en West 9 y el departamento en Wooster between Spring and Broom. Eran las dos cosas que había tenido que aprender para vivir con Joan. Había que subir por West Broadway, seguir por La Guardia, cruzar la plaza sin Sally y sin Harry, preferentemente por debajo del arco, como dijo Joan, para que pareciera triunfal. Utilizó las palabras Winter Parade y finalmente doblar hacia el oeste media cuadra. Llegaron al mismo tiempo que Gal. Lo vieron abriendo la puerta de su consultorio. Normalmente abría a las 10, pero las eutanasias se hacían fuera de horario. Tenía el guardapolvos desprendido y cara de sueño. Acarició la cabeza de Bob. Sonrió. Las hizo pasar. El reloj indicaba las 9:05. Les pidió que esperaran en la sala. Les encendió la luz. No se veía el exterior porque Gal no había subido la cortina. La sala olía a desinfectante y a encierro. Gal les abrió la puerta del privado. Mariana pasó. Adentro el olor era más penetrante, tanto que tuvo que cerrar la nariz. La luz era intensa, quirúrgica. Mariana dejó a Bob sobre la camilla de acero inoxidable. Se dio vuelta. Gal estaba ayudando a pararse a Joan, que parecía adormecida por la situación o el whisky. Finalmente, consiguió que entrara. Le alcanzó una silla. Un ruido grande como a demolición sacudió a Bob. La gata levantó la cabeza por primera vez en la semana. Gal partió la ampolla con el tranquilizante y le aplicó la inyección en el lomo con los pelos de punta. Demasiada lucidez para un cáncer de mama con metástasis en los pulmones. Un mes atrás la había abierto en dos y decidido que no había nada más que hacer. Joan abrió la cartera y sacó un billete de $100. Gal colocó el cadáver adentro de una caja de cartón corrugado, como habían quedado de antemano. Mariana recibió la caja en los brazos sin saber si la iban a poder sostener. Sentía que sus pies no tocaban el suelo, que ya no existiría jamás la posibilidad de un ruido nuevo ni de nuevos olores. La caja pesaba más que el gato vivo. ¿Por qué no había aceptado Joan la oferta de la cremación? Morir quemado era una cosa limpia, pensó. Se dejó sacar de la veterinaria a los tirones por una Joan insólitamente apurada. Se dejó llevar a paso rápido, sin siquiera saludar al doctor. La gente corría en dirección contraria, todos con las bocas abiertas en una mueca que Mariana descifró como gritos de «Oh, my Bob! ¡Oh, my Bob!».
como si la locura de vaciar a Bob de vida para ocupar una caja de cartón con sus huesos y pelos no fuera una tristeza particular, el drama íntimo de una casa del Soho, sino una alucinación colectiva. Como si ese simple acto de acabar con lo que estaba casi muerto hubiera sido algo desmesurado y todos los transeúntes se lo estuvieran reprochando, y la policía se lo estuviera reprochando, y los bomberos, exigiendo explicaciones a una Argentina llena de miedo en un país de psicópatas y alienados. Miró a Joan como diciéndole: fuiste vos, es tu culpa, no mía. Mi plan es irme a otra ciudad muy lejos de aquí. Pero la cara de Joan estaba cambiada. Tenía la boca abierta, sin Bob, ceniza en el pelo. Una tira de polietileno roja pasaba más arriba. Humo, papelitos y un gran vacío, más grande que el que Mariana pensaba dejar en su cuarto de alquiler. Más grande aún del que Bob iba a dejar en el alma de Joan. Más y más grande que la ausencia de un pecho. 2 prismas menos en el paisaje.